Frente a la vorágine que produjo, que suscitó el caso Palma Salamanca y su resolución por parte del Estado francés, conviene acá hacer quizás un desglose de un punto de vista procesal e institucional. Empezando, Palma Salamanca fue condenado a perpetuidad en 1994 en Chile, luego se escapó de la cárcel en 1996 y después de más de 20 años de fuga, lo arrestaron en Francia en 2018. Ahí pidió asilo político. Y no obstante su pedido, el Estado chileno, a través del gobierno actual de Sebastián Piñera, pidió su extradición. Sin embargo, Francia le otorgó el estatus de refugiado político a través de su Oficina para Refugiados y Apátridas, la OFPRA, en diciembre de 2018 y le otorgó el estatus de refugiado político. Y a pesar de eso, igual todo el pedido de extradición siguió. Y últimamente, en enero, el Tribunal de Apelación, la Corte de Apelaciones de París, con su Cámara de Investigación, va a indicar que, de instrucción, va a indicar que se va a rechazar este pedido de extradición por parte del Estado chileno. ¿Por qué? Porque toda la lectura del caso, por parte de los 3 jueces, se va a hacer a través del estatus que otorgó la OFPRA, el estatus de refugiado político. Los que bastante lógico, si hubiesen accedido a la extradición, de algún modo el concepto de refugiado hubiese perdido toda su sustancia. Y justamente lo que permite el refugiado es justamente encontrar asilo en un país. Acá Sebastián Piñera ha escrito una carta a Emmanuel Macron reprochándole justamente esta decisión por parte de la OFPRA de otorgarle un estatus de refugiado político a Palma Salamanca, porque justamente el momento decisivo, como usted lo puede deducir, es cuando justamente esta oficina le otorga ese estatus de refugiado político a Palma Salamanca. Emmanuel Macron le va a responder acá que no puede hacer estrictamente nada porque la OFPRA, y yo sé que eso le cuesta entender un poco a los chilenos, a la institucionalidad, a la gente acostumbrada a esta institucionalidad, la OFPRA es un organismo absolutamente independiente y especializado en todo lo que concierne los temas de asilo y de refugiados políticos, compuesto por funcionarios de Estado que no dependen de un gobierno de turno, sino que son seleccionados en base a sus competencias y sus capacidades. Esa es totalmente independiente de los 3 poderes. O sea, acá no puede intervenir nadie. Y esa oficina siempre ha dado de hablar, porque le ha otorgado asilo político, por ejemplo, a personajes muy controvertidos como Latoya Khomeini en los 80, como Duverger, un dictador haitiano, como también se lo otorgó a los miembros de las Brigadas Rojas, Battisti, un italiano, y numerosos otros casos que hacen mucho más ruido que el caso Palma Salamanca, porque tenemos que tener algo claro. Este caso no hizo ningún ruido en Francia. Si simplemente diarios de sensibilidad de izquierda lo retomaron, como Libération, y no en páginas centrales, o otro de tendencia socialista, u otro medio, Mediapart, que causa mucho revuelo últimamente, porque son muy buenos periodistas, pero que también son sensibilidad de izquierda, que hizo una pequeña nota sobre la decisión de la Corte de Apelación. Entonces, se debe tener claro que Francia otorga asilo y que esto es sujeto de discusión es absolutamente normal porque cada decisión puede ser discutible, pero una vez que está otorgada, como se dice en francés, se terminó de un punto de vista procesal. Ahora, ya que se dio a conocer la decisión del Tribunal de la Corte de Apelaciones, se terminó. Hoy en día, Palma Salamanca es un refugiado político en Francia. Ahora, cuando numerosas personas en su comentario, bastante erróneo, indican que en Francia no les sorprende porque Macron es de izquierda, es decir, Macron efectivamente participó en un gobierno de socialista, pero es un liberal, no es socialista, porque de hecho los socialistas tenían su propio candidato para la presidencial. Y cuando se dice que Francia es un país de rojo, también habría que ser, acá también es una enormidad del porte de un buque, sabiendo que la constitución que rige actualmente en Francia es de 1958, es decir, como la que rige acá es de 1980, en Francia la constitución de la Quinta República, que rige todas las instituciones, es de 1958. Y adivinen qué, ¿quién lideró la instalación de esa constitución? El general de Gaulle. El general de Gaulle, como su nombre lo indica, era un militar de tendencia ¿de dónde? De derecha. Y luego lo seguirán durante 2 otros mandatos 2 presidentes de derecha, Pompidou y Valéry Giscard d'Estaing. Es decir, de 58 hasta 81 van a liderar gobierno, presidencia de derecha. Luego, de 81 a 95, 2 presidencias de François Mitterrand, socialista. Y luego regresa a la derecha con Jacques Chirac y luego Sarkozy. Y después vendrá el penúltimo presidente, Hollande,
en 2012, es decir, sobre los más de los 40 últimos años, 23 años fueron presidencias de derecha y solo 19 años presidencia socialista, por un país que es supuestamente rojo, bastante poco, y sobre todo que la Carta Magna es de un gobierno de derecha, y todo el espíritu en un inicio de la Constitución es de derecha, es bastante conservadora, hay un sistema presidencial, es decir, a un momento dado se habló que era un golpe de Estado permanente la Constitución francesa. Bueno, una vez que los tipos que criticaban llegaron al poder, tampoco la van a cambiar. No sé si le puede recordar a alguien eso. ¿Por qué decían que era un golpe de Estado permanente? Porque la Constitución francesa, los 5 primeros personajes de la República pueden ser del mismo partido. El presidente de la República, que designa al primer ministro, puede ser también el presidente de la Asamblea Nacional, puede también ser el presidente del Senado y también el presidente del Consejo Constitucional, porque es designado por el presidente de la República. Esos 5 personajes pueden ser del mismo partido. Entonces, por ende, es una constitución muy conservadora. Todo lo que concierne los derechos sociales, todo lo que concierne los derechos humanos, la gran parte fue implementada por un gobierno de derecha, por gobiernos de derecha y luego por gobiernos de izquierda, pero la idea transversal de los derechos sociales, la idea de la socialdemocracia es implementada por el gobierno de derecha. Entonces no es un país de rojo. Acá el caso Palma-Salamanca, ¿de quién nos habla sobre todo? Más que de Francia, el caso Palma-Salamanca nos habla de Chile. Nos habla de Chile porque acá apareció la UDI herida en su corazón, lo que es lógico, porque es uno de los fundadores de quien se está hablando. Y también hubo polémica con el caso del Frente Amplio cuando 2 parlamentarios se juntaron con Palma-Salamanca hace algunos meses en París. La pregunta que nos plantea como sociedad es ¿por qué? ¿Qué conduce, qué empuja 2 jóvenes republicanos apenas electos como diputados, bueno, no en el caso de Boric, pero a la juventud a juntarse con un exguerrillero, con el excentrista? ¿Qué nos dice de nuestra sociedad? ¿Qué nos dice sobre lo que no hay resuelto? ¿Qué nos dice recordar que el teórico de nuestra Constitución murió a la salida de su trabajo de 2 balazos? Él siendo senador de la República, electo gracias al sistema binominal. Yo creo que hay una cantidad de preguntas allá que va mucho más allá que apuntar del dedo a Francia, que ver marxista en las Naciones Unidas, en el Estado francés, en el café, en la cazuela, por todas partes. Es decir, acá la interrogante es mucho más existencialista, y yo creo que nos habla quizás de un capítulo que, lo queramos o no, nunca se cierra. Porque quizás nunca se puede cerrar, porque quizás no hay ninguna respuesta definitiva, tajante, sobre este tema. Para terminar sobre esto, simplemente indicaría la citación de un filósofo danés, existencialista, el padre del existencialismo, que tiene más de 2 siglos, Søren Kierkegaard, que escribía que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero al mismo tiempo únicamente puede ser vivida hacia adelante. De algún modo se debe avanzar. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Muchas gracias.